Bueno, para poder calcular los volúmenes de aire que ingresan y salen al sistema de una persona, o sea, los pulmones, tengo que tener en cuenta el peso de la persona. Para efectos del ejercicio académico de entender el sistema respiratorio, vamos a asumir que la persona está en su peso ideal, ¿sí? Entonces, en ese caso tengo que considerar una cosa importante, y es que existen dos clases de volúmenes, que los puedo dividir grande en dos clases de volúmenes. El volumen que sufre intercambio gaseoso efectivamente y el volumen que no lo sufre. El que sufre intercambio gaseoso efectivamente le va a llamar volumen alveolar, y el que no lo sufre le va a llamar volumen de espacio muerto. Normalmente es aproximadamente el 30% del volumen de espacio muerto y el 70% del volumen alveolar. Una persona sin patología, una persona sana, ¿sí? Y pues con ambos pulmones completos. Ahora, el volumen corriente voy a considerarlo como el volumen de aire que ingresa y sale de mi sistema en una respiración normal. Ese se va a llamarle volumen corriente. Volumen corriente alveolar va a ser de esa cantidad de aire cuánto sufre intercambio gaseoso. Entonces decimos que hay aproximadamente 70%. Entonces, para poder estimar el volumen corriente de una persona, porque yo no puedo decir que una persona que mida 1,50 va a tener el mismo volumen corriente de una persona que mida 2 metros, entonces para poder estimarlo utilizamos una fórmula sencilla. Entonces, el estimado va a ser volumen corriente es igual a 7 mililitros, que es una medida estándar que puede ir entre 6 y 8 por kilogramo de peso. Entonces, una persona que pesara 70 kilos sería 7 mililitros por 70 kilogramos. Eso me da un volumen corriente de 490 mililitros. Va a ser la cantidad de aire que ingresa y sale en los pulmones en una respiración en estado de reposo. Esto es volumen corriente. Si yo quiero calcular cuánto de este volumen, estimar cuánto de este volumen sufre intercambio gaseoso, tengo que multiplicar eso por 0.7 para calcular el 70%. Eso sería, ¿cuánto? 490 por 0.7. 343 mililitros. Es el volumen que sufre intercambio gaseoso efectivamente. Ahora, si yo quiero calcular cuánto es el volumen de espacio muerto, ese 490 mililitros lo multiplico por 0.3 y eso me daría 147 mililitros. Lo sumo los dos, tengo el volumen corriente. En este caso tengo, esto sería volumen de espacio muerto y esto volumen corriente alveolar. Bueno, si yo quiero calcular el volumen minuto de este grueso de volumen corriente, entonces volumen minuto sería igual a volumen corriente por el número de veces que respiro, o sea, cuánto aire ingresa a los pulmones en una respiración y cuántas respiraciones ocurren en un minuto. Entonces digamos que son 16 en este caso, para poner un ejemplo. Si el volumen corriente decimos que es 490, entonces ¿cuánto me da 490 por 16? 7.8 litros o 7.840 mililitros, como lo quieran expresar. Ahora, eso me da la razón de cuánto aire ingresó y salió de mis pulmones, pero no me dice cuánto sufre efectivamente intercambio gaseoso. ¿Cuándo es importante saber eso? Cuando este volumen no es el 30%. Supongamos, esto va a cambiar en la medida en la que la persona pueda presentar una u otra patología. Entonces hay patologías en las que este porcentaje aumenta. Entonces, si tengo dos personas con el mismo volumen corriente, pero una tiene mayor cantidad de volumen de espacio muerto, el volumen alveolar va a ser menor. Eso quiere decir que el intercambio gaseoso va a ser menor. Entonces, por esa razón es importante de esto discernir cuánto lleva a cabo el intercambio gaseoso y cómo puedo estimarlo. Entonces, en vez de utilizar el dato de volumen corriente, voy a utilizar el dato de volumen de corriente alveolar. Entonces, en vez de decir 490 para calcular
volumen minuto alveolar, voy a decir 343 por la misma frecuencia respiratoria y me va a dar ¿cuánto? 16. 5.4 litros de volumen minuto alveolar. ¿Sí? Me daba antes 7.4. Quiere decir que en esa persona 2 litros fueron volumen de espacio muerto. 5.4 efectivamente sufrieron intercambio gaseoso. Vamos a poner un ejemplo en el que esto pueda modificarse. Entonces supongamos que tengo dos personas que manejan el mismo volumen corriente. Es decir, que yo puedo, en ambas personas puedo medir el volumen corriente y obtengo 490 de volumen corriente. Entonces, en la persona, pero vamos a discriminar en el volumen de espacio muerto. Entonces, en la persona número 1 voy a tener volumen, ambos van a tener un volumen corriente de 490. Pero en una voy a tener un volumen de espacio muerto del 30% y en otra uno de espacio muerto del 50%. Entonces P1 va a tener 30%. Ya hicimos ese cálculo. Entonces volumen minuto alveolar es igual a volumen corriente, que me ha dado 343 por frecuencia respiratoria, que es 16, y obtengo como resultado 5.4 litros de volumen minuto alveolar. Pero ¿qué pasa si en vez de tener 30%, o sea, tengo un paciente de 2 con un 50% de volumen de espacio muerto, que puede ocurrir en las patologías obstructivas pulmonares? Entonces, primero tengo que calcular el volumen corriente alveolar, ¿cierto? Entonces, el volumen corriente alveolar sería igual a volumen corriente por 0.7, que sería el 70% del volumen corriente. En este caso 70 o 50%, 50. Voy a calcular el volumen corriente alveolar. Como esta persona tiene 50% de volumen de espacio muerto, entonces el otro 50% va a ser el volumen alveolar, volumen corriente alveolar. Entonces calculemos, son 490 por 0,5. 245. Me da 245. ¿Listo? Ahora voy a calcular volumen minuto alveolar. Esto es el aire que efectivamente sufrió intercambio gaseoso. Si voy a calcular volumen minuto alveolar, tomo 245 mililitros, que son la cantidad de aire que sufre intercambio gaseoso en una respiración, y multiplico eso por la frecuencia respiratoria. Entonces sería supongamos que el mismo 16 para poder compararlos. Entonces 245 por 16, ¿cuánto me da? 3.9 mililitros de 2 litros. Entonces, si se fijan, en una persona con 30% de volumen de espacio muerto, tengo un 5.4 litros de volumen alveolar. Y en esta otra persona voy a tener, con 50% de espacio muerto, 3.9 litros de volumen alveolar. Eso quiere decir que la ventilación de esta persona está mejor que la de esta. A mayor ventilación, es decir, a mejor volumen alveolar, voy a tener mejor intercambio gaseoso hasta llegar a un punto de equilibrio. Entonces, esta persona va a tener mejor intercambio gaseoso que esta.